durante décadas? ¿O se trata de fenómenos circunstanciales fruto de las graves adversidades climáticas y las fuertes incertidumbres económicas globales como la crisis del año 2008? No tenemos un orden preestablecido. El que quiera arrancar tiene allí la derecha, no sé si de repente Pablo, que te veo esperando allí el centro de la punta derecha, podés arrancar. Hola, hola. Buenos días. Bueno, una aclaración de 10 segundos. Ahí dice Pablo Caputi, INAC. El INAC estrictamente no lo represento yo. El INAC tiene una junta directiva que le integran 2 industriales, 2 productores y 2 miembros del Ejecutivo. Entonces, cuando haya políticas específicas del INAC, yo diré, en este tema hay política específica del INAC de su junta directiva. También tiene una presidencia con mando ejecutivo, y cuando sean posiciones de la presidencia ejecutiva diré, sobre esto hay políticas, hay comentarios, hay posiciones. El resto son posiciones personales mías como técnico, que no necesariamente involucran al INAC, a su junta directiva o a su presidencia. Eso me da más libertad de opinar y de equivocarme por mi cuenta. Lo primero, cuando este ciclo empezó en el 2004 era un país distinto. Y a mí me gusta tomar el 2003 como referencia. Creo que hay que mirar con atención el 2003. El 2011 ya está jugado, vamos a crecer un 7, un 8% el país, y eso da un efecto arrastre el año que viene quizás un 5, un 6. Si este país en estos 10 años, entre el 2003 y el 2012, consiguió una tasa de entre el 5 y 6%, en el acumulado da 80% de crecimiento del PBI, y si logra completar 2 años más, 100%. Pasó de ser un país de renta baja de $10.000 a un país de renta media. Entonces, lo primero, en este ciclo tan largo y tan interesante, vamos a poder ver si este país está en transición. Yo creo que este es un país en transición. Y ese país en transición afecta a todas las cosas, entre otras a la ganadería. Yo diría que esta es una ganadería en competencia. A diferencia del pasado, donde la ganadería tenía una posición menos competitiva con otras cosas, ahora es una ganadería en competencia, una cadena en competencia. Entonces, el título para mí de esto es una ganadería en competencia para un país en transición. Y eso define todo lo demás. Tengo que elegir 2 cosas, supongo, para decir en un minuto. En el año 2003... los precios de la tierra pegan un salto enorme porque entra la soja con mucha fuerza, y la soja es el gran cuestionador desde el punto de vista agrícola de todo lo que está pasando, por muchísimas cosas. Y la ganadería a mí me gusta verla en sus grandes 4. El 4 es un número que me ordena bastante para entender los números ganaderos porque aparece seguido. Creo que nosotros andamos cerca de las 400.000 toneladas que exportamos, a veces un poco menos, y me gustaría poder afirmarme en las 400.000 toneladas. Estamos exportando por encima de los $4.000 por tonelada, peso canal. El novillo anduvo cerca de $4, a veces un poco por arriba, a veces un poco por abajo. Tenemos unos 4 millones de vacas de cría. El 64% del destete parece ser una cosa bastante estructural y con razones muy profundas. Ahí voy a romper la lógica. Esos 4 millones de vacas con 64% de destete nos producen unos 2.6 millones de terneros que nos posibilitan una faena o una extracción de 2.4 millones de cabezas. Si no hay exportación en pie es lo que se podría extraer. Si hay exportación en pie, esas 200 o 300 hay que restarlas de esas 2.4. Y esos 2.4 es un empate de los 4 últimos 5 años de la competencia. Es decir, la ganadería en los últimos años, los grandes números de volumen, ha empatado con el resto, porque está reaccionando de eso. Antiguamente ganaba porque jugaba sola también. Ahora, ganar en competencia es mucho más difícil. Creo que está sacando en el primer tiempo un empate, estamos en el entretiempo y es un lindo momento para rediseñar la táctica, ¿no? José. Me gustó, Pablo, que hablaras de un sector en competencia. Y nos gusta competir. En la medida que haya reglas claras, reglas estables, proteccionismos lógicos sí, pero otro tipo de proteccionismos no queremos. Sabemos que los proteccionismos llevan a finales de historia no felices,
Entonces, pero competir sí, con mucho gusto. Y la ganadería está compitiendo, y está compitiendo duro, y no está compitiendo fácil. A veces duele la competencia, eso puede ocurrir. Entonces, tenemos que centralizarnos en el 2005, 2006, tenemos que analizar esos años, tenemos que recordar que han habido cosas circunstanciales, como son los cambios climáticos, pero tenemos que recordar que en ese momento la soja, que ya venía creciendo, pasa de una tasa de aumentos de 50.000 hectáreas por año a empezar a crecer a 100.000 hectáreas por año. Entonces, esto yo creo que es positivo, porque son nuevas opciones que tienen los productores agropecuarios, pero tenemos que recordar que por lo menos los potreros de la invernada han pasado a la agricultura. Una agricultura que además es distinta, no solo aumenta en área, aumenta en una nueva concepción, una concepción espacial. Se hace agricultura en el mismo lugar siempre, es más intensa, se hace 1.6 cultivos por hectárea y por año, y aquella clásica rotación agrícola-ganadera con pasturas queda de lado y prácticamente no existe más. Entonces, bueno, el marco para la ganadería tiene muchos aspectos positivos, pero hay algunos aspectos que son más positivos en otro lado. Eso tenemos que recordarlo. Y también ocurre, y lo queremos decir, y claro, y con cierta duda, no tenemos temor en esto, pero en el 2005 aparece algo nuevo. Apareció, y lo voy a decir muy respetuosamente, pero lo tenemos que decir, apareció el asado del Pepe. Fue la primera vez, después de los años 90, en el cual el país había abierto su economía bastante y había dejado de lado montones de proteccionismos y proteccionismos chicos y tasas por un lado, tasas por otra. Había armado un marco para una competencia franca en el cual se pone en tela de juicio esto. Es posible que, no Pablo, pero INAC nos diga que el efecto de esto fue cero, y es posible que sea correcto eso, no lo quiero analizar ahora, pero una semillita de maldad quedó en los productores ganaderos. Esta semillita, no sé qué tan chica es, no tengo elementos para magnificarla, para cuantificarla. Ustedes saben, yo he trabajado en INEA, estoy muy cerca de la investigación, me gusta ser preciso cuando se habla, aquí no lo soy, no me gusta esto, pero tampoco podemos ocultar ciertas cosas. Entonces, esto ocurrió en el 2005, ocurrió en el 2006, y no sabemos cuánto ha influenciado en el estado de ánimo de algunos de los integrantes de la cadena cárnica, que es una cadena muy importante para el país y que tenemos que asegurarnos que esté funcionando al 100%. Roberto. No, bajando un poco a lo que fue la pregunta, tal vez haciendo un comentario muy dirigido a la pregunta que refería a si estamos en presencia de un estancamiento o son fenómenos circunstanciales. La percepción que nosotros tenemos es que, en primer lugar, no nos gusta concebir aún algo cuando está estabilizado en sus índices como estancamiento, porque en realidad, si bien hay una serie de índices que se han mantenido estables en los últimos tiempos, seguramente hay un efecto importante de fenómenos circunstanciales, climáticos, entre otros, y creemos que las cifras no están terminando de representar cuál ha sido el impacto generado por el desplazamiento territorial. De hecho, cuando uno se mete un poco más adentro de las cifras, se encuentra que los promedios enmascaran algunas cosas. Por ejemplo, la reducción que hubo, y que hoy creemos que parece tender a revertirse, pero tal vez, como digo, si es circunstancial, tal vez no sea tan así. La tendencia que hubo entonces en la disminución de faena de novillos de más de 3 años, si uno la mide en términos globales, es del orden del 30%. Si tomamos el promedio del 2001 al 2003, inicio de la fase agrícola, y versus los últimos 2 años. Pero si la dividimos por departamentos y agrupamos, por ejemplo, los departamentos donde se ha desarrollado más agricultura, yo tomé algunos sin tener los datos de dónde se ha desarrollado la agricultura, pero pongo en los de agricultura, Colonia, Flores, Paysandú, Río Negro, San José, y en los de ganadería, Cerro Largo, La Valleja, Artigas, Tacuarembó. Si nosotros medimos esas cosas, en vez de darnos 30%, nos da que la primera región bajó su oferta de novillos de más de 3 años en orden de 43%.
Pasó de proveer 184.000 novillos a 109. Y la otra región, la región ganadera clásica, solamente bajó 25%, de proveer 160.000 novillos a 128. Entonces, me parece que, por un lado, el estancamiento no lo veo como estructural, sino me parece que hay un reacomodamiento de cosas. Están pasando cosas en el sector ganadero que si pensáramos que está estancado, tal vez corremos el riesgo que nos pasen por alto. Y bueno, y de alguna manera creo que hay que disgregar un poquito el análisis. Roberto, déjame hacer una pregunta al respecto. Cuando vos separás el origen de los novillos, como hiciste con estos números tan interesantes, de alguna manera lo que querés transmitir es que el sector hoy que aporta más, los departamentos más ganaderos, producen novillos más lentamente, con menos recursos de lo que era antes. ¿A eso apuntás? A eso, pero en realidad es porque se movieron menos a la nueva estructura de tenencia y de destino y uso de la tierra. Y las implicancias que eso tiene en el modelo ganadero. Correcto. Entonces, yo lo que digo es, promuevo como una especie de análisis por separado, porque después cuando uno, como resultado de los análisis, uno tiende a buscar medidas de solución. Y los promedios es como considerar para definir el dragado la profundidad promedio de un río. En realidad vamos a dragar donde está el cuello de botella y no como está el promedio. Martín, Rodolfo, ¿quién toma la posta? Está bueno esto de quedar para el final porque se van tocando algunos temas de los cuales comparto todo, especialmente el ser muy cuidadoso cuando hablamos de estancamiento, porque en un mundo como está hoy, el tener cierta estabilización creo que no es algo malo. El mundo va muy rápido, seguramente no sea el mismo cuando entramos a este recinto que cuando salgamos, y creo que el Uruguay, y especialmente la cadena cárnica, ha tratado de acompañar ese ritmo del mundo. Y en lo que a nosotros respecta, queremos decir que la industria frigorífica no está estancada, sino que tenemos una industria de primer nivel desde el punto de vista competitivo, que ha acompañado todos estos procesos, que sin duda el país tiene una vasta experiencia de cuáles son los modelos que tiene que transitar. Todos recordamos lo que era el marco de las regulaciones en todos los aspectos, ¿verdad? Y además recordamos que esas regulaciones no fueron garantía de nada, al contrario. Creo que todos los sectores de la ganadería vivieron sus peores años de crisis. El país tomó esa decisión y tanto antes como después se han dado una cantidad de hechos que el país ha superado, crisis económica de todo tipo en muchas regiones del mundo, y especialmente en la última parte, después de esa decisión que tomó el país, tuvimos otra muestra de cómo el mundo va rápido, que fue el tema de la agricultura. Y yo creo que mirar el estancamiento de la ganadería sin hablar de la agricultura es un error, porque creo que hoy tenemos que pensar que en el sector tenemos empresarios agropecuarios y no ya empresarios ganaderos o empresarios agrícolas, y que la suma de las dos cosas ha sido altamente positiva para esos empresarios, y especialmente el aporte que le ha dado la agricultura no solo no le ha restado a la ganadería, sino que ha mejorado muchísimo, no puedo evaluar cuánto, la economía de esos empresarios. Pero también el país, en eso, quizás un poco más lento de lo que iba el mundo, recién está tomando las precauciones para recibir ese crecimiento de la agricultura, que sin duda no es la misma, ni será la misma que hace algunos años atrás. Y en esas medidas que el país va acomodándose a su velocidad, quizás haya algunas otras pendientes. El tema de la interacción con los granos lo vamos a analizar en profundidad, pero Rodolfo, tu visión. Bueno, a ver si queda alguna cosa por decir. 2 o 3 comentarios. Primero,
Creo que el tan comentado crecimiento del 2000, 2001 al 2006 lo hemos sobrevalorado, capaz con la perspectiva que da un poco la mirada histórica. Hay que tener en cuenta que el mínimo es muy mínimo y el máximo es muy máximo. Si me perdona Tito Blasio, el profesor de estadística, decir este disparate. Pero se parte de un trienio negro como es la devaluación de Brasil del 99, la sequía del 2000, la tosa del 2001, rematada por la crisis del 2002, y llegamos a un máximo que se da en el 2006, que está un poco sobrevalorado también por el hecho de que hay claramente una liquidación de stock, en el sentido que se faenan, hay una rémora de novillos viejos que venían quedando y que se faenan ese año. Entonces, quizás si hiciéramos una gráfica donde en vez de utilizar los años utilizáramos algo así como trienios móviles, algo un poco más suavizador, veríamos que ese crecimiento no fue tan espectacular. Sí fue muy importante, pero no tanto como aparece a simple vista. Sin duda, eso cambia a partir del 2006-2007. Si nosotros desglosamos cómo el crecimiento en el 2006-2007, un 50% lo explicaba el precio y un 50%, en números redondos, la productividad. Estábamos creciendo mucho en productividad, apoyado por los precios, obviamente, como no puede ser de otra forma. Si eso lo hacemos en la actualidad, en el 2010, digamos, el 85% era explicado por precio y el 15% por productividad. O sea, hay un muy notorio enlentecimiento del crecimiento y a su interior hay una explicación más que nada por vía precios. Es decir, claramente hay indicadores que los empresarios están percibiendo que los llevan a mitigar su inversión y su productividad. Eso es un primer comentario. La otra es que hay una serie, la caída del 2007 es natural después de una sobrefaena del 2006, en el 2008 está la crisis, en el 2009 se recupera y en el 2010 la cosa queda quieta. Si es estancamiento o no, yo creo que no tiene una connotación muy especial para todos nosotros el término estancamiento y creo que acá hay una situación diferente. Pero sí, claramente hay luces amarillas, que dependamos, que todo el crecimiento prácticamente esté dependiendo de los precios, casi exclusivamente es de un riesgo altísimo porque cualquier barquinazo del mercado internacional provocaría una caída muy importante. Entonces, para resumir y desde por decirlo como sensación térmica, me preocupa, pero por ahora la situación no me angustia. Y una cosa general es que hay que tener en cuenta que el tipo de cambio, la valorización de nuestra moneda, o más correctamente la caída de valor del dólar, se da en todo este periodo en particular, se acelera a partir del 2005 y eso es una restricción enorme, como es clarísimo para todos los sectores exportadores y la ganadería no puede ser la excepción. Gracias, Rodolfo, y gracias a todos. Bueno, arrancó interesante el asunto. Rodolfo planteaba el tema de los precios, que puede ser uno de los factores que está planteado allí. Beña planteaba también el cambio y la reestructuración geográfica de la ganadería. Y hay un tema clave, lo han mencionado creo que casi todos, la irrupción de la agricultura, que es reciente y es muy fuerte. Para decirlo de una manera sencilla, la agricultura avanza, retira las praderas, que eran una parte importantísima de la ganadería, de los mejores suelos, y le está aportando granos, es decir, hay un doble efecto allí. Por otra parte, y lo queremos incluir en el debate, y lo veíamos en la gráfica, los ovinos, en una tendencia que viene ya de un tiempo atrás, también le están cediendo campos al vacuno, porque efectivamente el stock y el rubro ovino ha tenido un declive muy pronunciado y cede en su uso de los campos y las pasturas. El planteo ahora es entonces, ¿cómo ven que va quedando ese saldo en materia de el aporte de la agricultura y de los granos en ese contexto? Pablo, tú mencionaste algo, pero me gustaría saber, bueno, cómo pasar raya a ese punto. ¿Efectivamente hay más para avanzar en materia de consumo de granos o...? Me voy a ahorrar en esta pregunta unos minutos y me la gasto después. Vale. Así que le voy a decir bien corta. Primero,
para los que les guste analizar sobre la competencia, analicen la mortandad de la sequía 88-89 y la mortandad de la sequía 2008-2009 para que vean que en esos 20 años cambió totalmente la ganadería. Antes los animales se morían. Ahora fue marginal una tremenda sequía. La gente invirtió y defendió. Segunda cuestión, vean el efecto en la faena de dos tremendas sequías. Las conductas de la gente son totalmente distintas porque los animales valen muchísimo más y vale la pena invertir en alimentos. E invertir en alimento implica conductas empresariales. Entonces, sobre el tema estancamiento no, estabilización sí, la estabilización no es mala y los progresos no son malos. Un comentario marginal, parte de esa estabilización es por el desempeño en el mercado interno. De lo que colocamos un tercio va para el mercado interno, de las 550.000 a unas 185, unas 190.000 toneladas. Hasta el momento el uruguayo, el crecimiento de la renta le ha permitido pagar más la carne, es decir, no se ha producido una brecha. La gente hasta ahora, sus preferencias han dicho que quiere seguir consumiendo eso. Y sobre el tema, si expectativas por acuerdos puntuales en el 2005-2006, todavía el 2011 tienen efectos, digo, no tengo opinión. Es un lapso largo, son 5 años, pero no tengo opinión sobre eso. Sobre esto último, en los grandes números es lo que dicen Irigoyen, es una ganadería en menos área y es más productiva menos en base a praderas y más en base a ensilados o granos. Da un empate nuevamente, pero es un aumento de productividad, son empresas más modernas, más inversión, ¿no? Roberto. Yo voy a hacer al revés que Pablo, me voy a tomar más minutos acá, voy a ceder de los que sí. Un crédito, te damos un Porque crédito. como venimos de cooperativas que si bien son multinegocios, tienen una pata grande en el tema agrícola, tal vez estamos un poco más influidos por ese enfoque. Pero, a ver, habría que distinguir dos momentos o dos escenarios. Uno, lo que podemos concebir como la situación actual, qué está pasando hasta ahora, y otro, lo que podemos de alguna manera generar una visión prospectiva o imaginar un posible escenario de ocurrencia, sin adjudicarle probabilidades, pero por lo menos que puede existir. Nosotros vemos que la interacción entre la agricultura y la ganadería está siendo mayor y creemos que va a ser cada vez mayor. Después hablaremos, me parece, un poco del engorde a corral, de lo que eso significa y cómo puede. Pero ahí hay una demanda fuerte de granos, hay unas perspectivas de que eso, de vuelta, después hablaremos de que se torne, se consolide en mayor proporción que lo actual. Y también hay modelos de sistemas de producción ganadero que se van introduciendo, que se va generando información técnica y que yo diría que, bueno, al modo nuestro se van adaptando. Las demandas de granos para destete precoz, que no son muchas, pero son cada vez más frecuentes, y la suplementación de otras categorías en invierno, como básicamente los terneros y ocasionalmente algún año y medio, eso va haciendo una demanda mayor de grano. Ahora, cuando uno se pregunta, una probable expansión agrícola adicional a la actual, ¿qué impacto tendría? Yo anoche tiraba unos números para más o menos ubicarme y tendrán una serie de errores. Si lo agarra un especialista, los va a dar por el suelo. Pero de cualquier manera yo decía, bueno, ¿qué pasa si metemos 1 millón de hectáreas más en agricultura? Yo diría que en términos generales el tipo de agricultura que uno se imagina que va a ser, con la soja a $500, va a tender un poco hacia eso. Por lo tanto, el tipo de suelos, me imagino que lo que se deja de producir en 1 millón de hectáreas son 80.000 toneladas de carne. Digamos, 80 kilos de carne pie por hectárea en el campo que me imagino que se tomaría. Si así fuera, habría que compensar, para no afectar la producción ganadera, 80.000 toneladas de carne. Ahora, ese área agrícola se va a manejar seguramente con los programas de protección del suelo que va a haber y la agricultura bajo planes en sistemas de rotación, que serán más o menos largos, pero eventualmente podrá tener 1 año de pastura cada 4, 1 año cada 5. Esa pastura es una pastura de mayor productividad. En suma, si uno hace los números, lo que le tiene que reponer al sistema por lo que le quita son 40 o 50.000 toneladas de carne. De las 80.000 que sacó, parte se lo da la rotación porque incluirá alguna pastura y habrá que reponer 40 o 50.000 toneladas de carne para mantener la producción estable. ¿De dónde salen? Si uno las quiere hacer en base a sorgo, ¿cuánto sorgo tiene que hacer? Entonces, si pone relaciones de conversión de 9 a 1, que son más o menos conservadoras y lo que se logran
mejores cuando se suplementa bien. Esos son 360.000 toneladas de grano, que en realidad 360.000 toneladas de grano salen de 90.000 hectáreas de cultivo de sorgo. Y el sorgo está previsto que sea un componente esencial de la agricultura sustentable, o sea que si miramos hacia adelante, el país debe tener sorgo. Ahora, si lo que se deja de producir de carne con 1 millón de hectáreas nuevas en agricultura, de alguna manera se neutraliza con 90.000 del millón, solo 90.000 hectáreas en sorgo, es menos de lo que la propia rotación requeriría. La respuesta es que una expansión agrícola, si se adaptan los sistemas de producción de carne a lo que la tecnología nos va diciendo, no tendría que afectar la producción total del país. Es una buena síntesis, Roberto. No sé si Martín, José querían... Martín. Yo creo que el mejor aporte que le puedo hacer es no comentar, cosa que es un mal que muchas veces sucede, cuando tenemos conclusiones tan claras. Así que yo me voy a limitar a escuchar y quedarme con lo que acabo de aprender. José. Nosotros en nuestra primera intervención hablábamos de competencia, pero esto nos da pie, coincidimos con Roberto, nos da pie a hablar de sinergias. Es decir, cada vez que uno encuentra una competencia hay que buscar las posibilidades de que esto sea beneficioso, transformar esas aparentemente debilidades o nuevas debilidades en fortalezas. Y sin duda, que haya más agricultura es sinónimo de mayor oferta de suplementos para el ganado. Y visto desde el otro lado, mejoras en los precios ganaderos son buenas noticias para la agricultura porque permite la inclusión de algunos cultivos que al no tener fletes, porque serían consumidos por ganaderos en la zona, viabilizan algunos cultivos que son muy necesarios en la rotación. Entonces, tenemos que, me apoyo mucho en lo que dijo Roberto, coincido con él, y tenemos que ver las nuevas y buenas posibilidades que se dan en estos escenarios que son muy dinámicos, que están cambiando, y que no debemos ser ansiosos, porque todo lleva un tiempo para adaptarse. Las tecnologías ya están, ya se sabe cómo alimentar el ganado, vemos ejemplos en otros lados. Estados Unidos, su stock vacuno permanentemente cambia, pero su producción de carne permanentemente crece hasta ahora. Entonces, lo vemos, pero tenemos que asimilarlo. Es posible hacerlo, nuestra carne vale lo mismo que en Estados Unidos, los granos valen lo mismo que en Estados Unidos. Podemos llegar a tener esos sistemas de producción, podrían llegar a implementarse acá, pero no debemos ser ansiosos, tenemos que darle tiempo a nuestra gente de campo a que asimile los nuevos tiempos. Gente de campo que está haciendo un esfuerzo brutal para ponerse al día con estos nuevos requerimientos, simplemente paciencia, no ser tan ansiosos. Vamos bien. Martín. Un agregado a esto es que el Uruguay está a punto de conseguir, o por lo menos tiene la posibilidad de conseguirlo, que es una cuota adicional de carne especial que obviamente está estrictamente ligada al tema agrícola. Es una de las condiciones. Así que me parece que ese es otro punto que complementa lo que han dicho anteriormente. Francamente, yo no siento que el país nos esté quedando chico. Yo creo que me preocupa más el contexto general proclive al crecimiento de cualquier rubro que la competencia entre los rubros. En primer lugar, por las potentes sinergias, como el ejemplo que ponía Roberto es clarísimo. La agricultura, el crecimiento de la agricultura, más que compensa a través de la agricultura forrajera el desplazamiento que puede hacer de la ganadería. Esta semana estuvimos viendo unos ensayos en línea donde se está midiendo la eficiencia de producción con terneras y vaquillonas en campo natural y en ese mismo campo al lado forestado. Los datos son muy preliminares, pero indican algo que ya se sospechaba, es que no hay una gran caída en la producción por la forestación. Por lo tanto, tampoco por ahí podemos temerle al desplazamiento y sí apostar un rubro más otro y no un rubro contra el otro. En el tema de los ovinos que planteabas, creo que el desplazamiento fue más bien
no que fue desplazado, sino que cayó por su propia situación de mercados, y ese espacio dejado libre fue ocupado por la ganadería. Entonces,